Gracias, muy buenas tardes. Pues aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Esta semana el gobierno estadounidense impuso sanciones a 4 empresas iraníes y a un individuo que supuestamente proporcionan bienes y servicios al régimen iraní para sus intentos de enriquecer su programa de uranio. Estados Unidos además impuso sanciones contra un banco iraní venezolano. Y esto ocurre en momentos en que Estados Unidos ha aumentado sus acciones en el Golfo Pérsico. Y bueno, pues para discutir esta noticia me acompaña en este momento Robert Valencia. Él es analista y colaborador de Global Voices Online. Robert, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Robert. Robert, ¿qué le parecen las acciones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico? ¿Piensa usted que hay razones para que Irán se sienta preocupado? Bueno, lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico son operaciones militares, es decir, no se está haciendo algún tipo de afrenta o una amenaza de guerra contra Irán. Estas son prácticas que se están llevando en concierto con otros países. Estados Unidos está liderando, de hecho, esta iniciativa militar, son ejercicios militares. Se están usando alrededor de 30 o 40 barcos y submarinos que no son tripulados, es decir, son operaciones de militares que se están haciendo. El propósito de hacer estas operaciones militares, estos ejercicios, es porque el Golfo de Hormuz, que divide el Golfo Pérsico y la península, bueno, lo que divide la península arábiga de Irán, es uno de los trayectos más importantes para la distribución de petróleo en el mundo. Estamos hablando de que se distribuye por lo menos 40% del petróleo producido a nivel mundial atraviesa el Golfo de Hormuz, con lo cual pues es un sitio no solamente militarmente importante, sino también es estratégicamente importante en el aspecto económico. Ahora, ¿cuántos son los países involucrados en estas acciones? Bueno, es un punto muy interesante porque todavía no se ha detallado los países que están participando como tal. Se dice que además de Estados Unidos, otras potencias como Inglaterra y Francia están siendo parte de esas operaciones. Y es algo muy interesante porque en una ocasión anterior, un barco naval de Gran Bretaña incluso cruzó las aguas territoriales de Irán, con lo cual Irán tomó acciones y incluso decomisó, se apropió prácticamente de este barco bajo acusaciones de que estaba siendo espionado. Entonces, espiado. Con lo cual, es un punto muy estratégico, no solamente en el aspecto militar, pero también es porque otros países también tienen intereses, ¿no?, en estas prácticas, incluso países locales. Hay que también recordar que Bahrein y Irán tienen una disputa por una isla que se ubica precisamente en esa área. Entonces es un punto estratégico, además también, como ya lo habíamos mencionado, militar y económicamente, desde el punto geográfico. Ahora, muchas personas dicen que quizás esta tensión entre Estados Unidos e Irán podría dar inicio a un conflicto bélico entre ambas naciones e incluso que esto podría quizás dar inicio a una tercera guerra mundial. ¿Qué piensa usted? Bueno, me parece que sería un poquito exagerado. Esperemos que eso no vaya a ocurrir, ¿no? Es evidente que hay una tensión con Irán desde hace muchos años, que afortunadamente no se ha llevado a un conflicto bélico. Yo creo que es un tema muy delicado que requiere de un buen manejo diplomático. Yo creo que Estados Unidos en la actualidad enfrenta muchos problemas. Está el problema de Siria, por ejemplo, que es el que más requiere atención en estos momentos, donde se está viendo un conflicto humanitario y que las Naciones Unidas y que otros organismos están tratando de velar por la seguridad de los sirios en este caso. Así que yo creo que un problema adicional con Irán, pues ojalá que esto no conlleve a eso, ojalá que no, yo creo que no, es decir, estaríamos enfrentados a un serio problema, pero no creo que sería para tanto en realidad. Ahora, Robert, de producirse una guerra entre Estados Unidos e Irán, ¿quién tiene las de perder? Pues yo creo que todo el mundo tiene las de perder. En la guerra no hay ganadores ni perdedores, es algo muy claro. Vemos el ejemplo de Irak como tal. Irak está viviendo un momento donde apenas está estabilizando, incluso ha tenido problemas en su seguridad en los últimos años. Eso es algo que se ha visto, y por parte de Estados Unidos, pues esto le ha representado también un grande gasto militar. En la guerra no hay ganadores ni perdedores en realidad. Teóricamente los hay,
pero en realidad las consecuencias de la guerra se ven más adelante y ninguno gana en estos casos. Ahora, por ahí se aproximan las elecciones presidenciales en Irán. ¿Piensa usted que quizás los resultados de estos comicios podrían reducir los problemas, la tensión entre Washington y Teherán? Mire, es un tema muy interesante lo que usted acaba de mencionar, porque en realidad hay que ver el contexto histórico de Irán. Irán no es una democracia, es una teocracia. Es decir, los ayatolas que se tomaron el poder en Irán desde 1979 en la Revolución Islámica son prácticamente los que deciden quién es el presidente. Es decir, Mahmoud Ahmadinejad es un personaje que está expuesto a la opinión y al ojo público, como se dice, pero en realidad es una persona que no determina los destinos de Irán como tal. Es una figura pública, es una figura diplomática que viaja a distintos países, pero en realidad Ahmadinejad no es que tenga una autonomía absoluta. Y las relaciones de Irán con Estados Unidos precisamente se han visto un poco deterioradas desde ese entonces. Los acercamientos que ha tenido Estados Unidos han sido para controlar el problema nuclear, pero obviamente que esto no ha tenido ningún tipo ¿cómo se dice?, de respaldo, ni tampoco se ha visto ningún tipo de progreso como tal. Así que yo creo que, independientemente de que hayan elecciones o no, no sé qué tanto llegue a influir en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Robert, algo interesante es que Irán ha sido sometido a sanciones internacionales por parte de las Naciones Unidas, por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos e incluso de otros países por su programa nuclear. Sin embargo, Teherán asegura que es un país civil y pacífico. ¿Qué piensa usted? Mire, todo el mundo dice que es bueno, ¿no? Yo creo que eso es algo que siempre eso se ha visto. Norcorea también dice que es un país pacífico que simplemente quiere enriquecer uranio para fines energéticos. Lo mismo dice Irán, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere parecer bueno. Lo que pasa es que cuando no se permite un organismo como el de la ONU, que se haga una evaluación de que si esto realmente existe, pues esto es lo que levanta sospechas también. Yo creo que, como dice el viejo refrán, ¿no?, el que nada ve debe, nada teme. Así que, pues si Irán dice que es un país pacífico, pues lo tiene que demostrar también con hechos. Y bueno, Robert, otro problema que esta semana también ocupó la primera plana fue la acusación que hizo Estados Unidos contra China de estar organizando ciberataques en su contra. De hecho, el gobierno estadounidense acusó al Ejército Popular Chino de realizar los ataques contra sus sistemas informáticos y el de los contratistas del Departamento de Defensa. Esta es la primera vez que Estados Unidos hace una acusación directa contra China. ¿Por qué? Bueno, las relaciones entre Estados Unidos y China han comenzado a mejorar, sin embargo, ha tenido un acercamiento mucho mayor. Lo que ocurre es que, de cierta forma, bueno, no sé si el término Guerra Fría sea el más correcto, pero sí se han enfrascado tanto Estados Unidos como China en asuntos que no solamente competen en el nivel cibernético, también a nivel económico. Han habido lo que se llama la guerra de las monedas, en fin. Bueno, las acusaciones, la cuestión es que ni del uno ni del otro se define si es cierto. China acusa de que no hay pruebas suficientes, el Pentágono dice que las hay, y yo creo que en esta clase de situaciones, pues lo que quiere Estados Unidos es primero aliviar cualquier tipo de tensión con China, que es lo que ha venido haciendo anteriormente en ocasiones anteriores. Pero de cualquier forma el Pentágono fue quien precisamente sacó este reporte, pero parece que el problema todavía está en caliente, como se dice, y China está tratando de refutar lo que Estados Unidos está acusando. ¿Pero piensa usted que quizás este reporte, estas acusaciones directas contra China podrían quizás empeorar la situación entre ambas naciones? Claro, es decir, la China es un país muy delicado, muy delicado en el sentido diplomático también. Estamos hablando casi, no a niveles de Irán, pero sí es un país que presenta un cierto problema para Estados Unidos. Lo ha demostrado no solamente a nivel cibernético, incluso, por ejemplo, vemos que compañías estadounidenses como Google han tenido algún tipo de inconveniente en mostrar sus servicios. Facebook no existe en China. Twitter está siendo muy limitado en China, así es que no hay una existencia. Ellos mismos tienen sus propias versiones de redes sociales. ¿Por qué? Porque existe siempre esa tensión
de que Estados Unidos quiere espiar en la China, por lo cual China es uno de los países con mayor restricción de Internet en el mundo. ¿Cuál sería el motivo de estos supuestos ciberataques por parte de China a los Estados Unidos? Es algo que todavía no está claro. Los reportes que se han sacado a la luz muestran de que hay algunos cibernéticos en la China que están atacando incluso periódicos como el New York Times. Esto pasó precisamente este año. Así que yo en realidad no tengo una respuesta como tal. Yo creo que esto todavía está en caliente, todavía no se ha definido qué es lo que va a ocurrir. Es algo que está ocurriendo recientemente. El Pentágono sacó este reporte. Yo creo que Obama, yo creo que en este caso va a tener que manejar la situación con mucha delicadeza, como lo ha venido manejando anteriormente en los casos que también competen entre China y Estados Unidos, como la compra de la deuda de Estados Unidos por parte de China y otros temas económicos como el valor de la moneda del yuan a nivel mundial. Hemos visto al presidente Barack Obama reunirse con su homólogo chino Hu Jintao. ¿Por qué esta guerra digital entre ambas naciones? Yo creo que es esa guerra de las dos superpotencias, ¿no? Yo creo que es el hecho de prevalecer a nivel internacional. Estados Unidos quiere reposicionarse como una potencia, como la única potencia en el mundo. China está tratando de buscar su lugar, y yo creo que eventos como este muestran de cierta forma de que China quiere ser prestado con mucha atención, quiere ganar la atención del mundo. En realidad es un país que tiene un gran potencial, una población amplia y vasta, así que yo creo que estas tensiones es para como demostrar de cierta forma de que China está presente en el mundo y de que quiere un rol mucho mayor en la política internacional. ¿Debe Estados Unidos estar preparado para estos ciberataques? Por supuesto, y no solamente de la China, yo creo que de cualquier parte. Es decir, se ha hablado de ciberataques e incluso se ha transgredido de cierta forma la forma en la que se maneja la cuestión de Internet y todo lo que tiene que ver con informática, porque hay un área muy gris en realidad con estos ataques. Cuando se presentan estos tipos de acusaciones de espionaje, incluso se transgrede el uso de Internet en los Estados Unidos y en realidad en el mundo. Un caso particular el año pasado fue el caso del llamado SOPA, que fue incluso discutido en el Congreso, que era tratando de controlar lo que se llama la propiedad intelectual, ¿no? Tratar de tener un control sobre eso, pero no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente a nivel mundial. Entonces, debe estar preparada para cualquier ataque. Lo que pasa es que hay que tener cuidado en manejar esas áreas donde puede incluso transgredir el derecho del ciudadano a la información por Internet. Y bueno, en cuanto a solución, ¿cómo debería Estados Unidos responder a estos ciberataques? Como siempre, yo creo que lo tiene que hacer de una forma diplomática. Obama ha demostrado, afortunadamente, ser un presidente, a comparación de presidentes anteriores como George W. Bush, que tienen una amplia aceptación en el mundo. Es un presidente que incluso dejó muy bien por sentado, dejó un precedente a nivel internacional, por ejemplo, cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado, y ha habido un poco de mejoría en las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Así que yo creo que por las mismas vías diplomáticas es como se deben de arreglar los problemas. Obviamente, pues que en cuestiones de la guerra, pues no creo que sería la opción más correcta. Y bueno, son temas que definitivamente seguirán haciendo noticia, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues Robert Valencia, gracias por haber estado con nosotros acá en la tarde, fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues así termina esta tarde en Nueva York. Ahora continúen ustedes con más en los estudios de la tarde, fin de semana.